tal, amigos? ¿Cómo están? Es un placer este encuentro semanal que llevamos adelante con nuestro historiador Eduardo Ramírez. Hoy vamos a hablar del turismo carretera. Turismo carretera, ¿cómo surge la palabra? ¿Cómo surge todo esto? Y ustedes están viendo los autos que hicieron la historia grande del turismo de carretera. Pero bueno, Eduardo Ramírez, nuestro historiador, nos va a contar cómo se produjo la incorporación en la piel de todos los argentinos de la categoría más importante, el turismo carretera. ¿Qué tal, Eduardo? Bien, contento de estar de vuelta, ¿eh? Se pasaron los 7 días, pero acá estamos, ansioso de venir. Y hoy vamos a contar, como bien dijiste, si vos hicieras una categoría de coches, ¿le pondrías turismo carretera? ¿Qué significa? ¿De dónde sale y por qué se llaman así? De verdad. ¿Por qué no le pusieron GT o Sí. turismo carretera? Y ahora hoy vamos a contar de dónde viene, de dónde sale y por qué se llama de esa manera. A la categoría que es la más antigua que está vigente en el mundo, desde el año 37 hasta ahora, digamos, un cambio de nombre ahí en el medio, pero es la categoría vigente más antigua en el mundo, reconocida por el libro Guinness. Esto que te digo no está reconocido por la FIA como la categoría más antigua. ¿Sabes por qué? ¿No? Porque nunca se presentó, por eso de los vaivenes y desacuerdos que tenemos acá, Ajá. nunca hicieron la presentación en la FIA. Sí, como corresponde. Es decir, mire, tenemos la categoría más antigua para que Sí, la sí. FIA la reconozca, nunca se hizo. No me digas. Hasta el día de hoy. Capaz que a futuro, con mejores vientos, algún día irá al Automóvil Club y presentará una Bueno, categoría pero yo que pienso es que es argentina. una cosa que Hay tendrían que hacerla. hacerla de inmediato. Habría ¿no? que hacerla. Hay que Claro. arreglar muchas cosas, pero esta Sí, pero es esto una es muy de ellas. importante. Es la categoría más antigua del mundo. Sí, y el ACA no la presentó todavía en la FIA, por lo cual tiene un reconocimiento de Guinness, pero no de la FIA. Lo quería contar porque es un detalle no menor, más porque es parte de esas rencillas menores que tenemos nosotros acá, donde estamos a veces perdiendo cosas grandes, ¿no? Que esperemos que se solucionen y pronto. Primero, Caíto, antes de que nos metamos con el TC, te quiero mostrar una foto, como siempre. Que antes corría, ahora vuela. Que es un señor que vos conociste bien, que se llama Jack Brabham. En el 66 ganó su campeonato del mundo de Fórmula 1. Y hoy los aviones de la compañía australiana de eso están pintados y decorados con la imagen de su auto de Fórmula 1. Como un homenaje, que es muy lindo. Además, realmente quedaron divinos los aviones, que estamos viendo las fotos. Quedaron hermosos el dibujo de los autos puesto en todos los aviones y eso. Una muy linda homenaje y de un hombre que vos lo conociste, un hombre sencillo. Sí, muy humilde. Yo te contaba que me llamó la atención, yo lo vi correr en México cuando peleaban Denny Hulme, Jackie Stewart y Graham Hill el campeonato del mundo, que se lo llevó Graham Hill, ¿no es cierto? Sí. Y él trabajaba en el auto de Denny Hulme, estaba con un mameluco, la llave en la mano y tocaba una cosa, tocaba otra, se sacaba el mameluco, se ponía el casco y se subía al auto de carrera. Sí. Y corría de igual a igual y le dio siempre armas muy importantes a Denny Hulme, que llegó a pelear el campeonato del mundo en esa ocasión y después fue campeón del mundo, ¿no? Campeón del mundo con un auto que le daba a él. Sí, señor. Que a pesar de ser en el equipo el que armaba los autos, no es que se reservaba, le daba lo mejor también. Era un tipo que todo el mundo habla bien de él como un tipo honesto, un tipo muy derecho, que se cansó de Europa en un momento y se volvió para Australia. Pero bueno, me parece lindo que a estos grandes personajes se le hagan estos homenajes, este u otro, pero digamos, debemos recordar nuestros héroes deportivos, no hay que perderlos, ¿no? Porque hoy las redes, esto, lo otro, uno lo lleva porque está todo el día medio mareado, pero sobre todo acá en Argentina hemos tenido los mejores del mundo y eso hay que recordarlo y homenajearlo. Y lamentablemente algunos se han olvidado de subcampeón del mundo, ¿no? Sí. De Pepe Froilán. Ganador de Le Mans y todo, por eso hace alguna cosa. Una barbaridad. Se olvidaron de ponerlo y bueno. Pero hay que mirar para adelante, Caíto. Sí, seguro. Seguro. Ojalá hagamos estos homenajes lindos sobre nuestros próceres de este deporte, ¿no? Sí, que tiene su figura preponderante en el mundo, ¿no? Pero bueno, ¿nos vamos para el TC? Nos vamos al TC.
al turismo carretera. ¿Por qué turismo carretera? Acá nos tenemos que meter en los secretos y cómo se hizo la primera carrera de este tipo de autos. ¿Por qué? Porque de ahí vamos a llegar a cómo se llega al nombre. En el año 37 se produce una reunión muy importante donde la gente del Automóvil Club se junta con la gente de Vialidad Nacional del gobierno. ¿Por qué? Porque el gobierno quería promocionar toda la red vial y de rutas de la Argentina para promocionar el turismo en auto. Y lo que querían es que el ACA le organice una carrera como si fueran las 1000 millas italianas, así que pega una vuelta grande en la Argentina. Exacto. Para promocionar la red vial, auspiciada por el gobierno y el ministerio, y promover el que la gente haga turismo en auto. Que agarre el auto y sabiendo que hay rutas y hay caminos, se vaya en auto de un lado para otro. Sí, a conocer los distintos paisajes y lugares de nuestra República Argentina. Hay que ponerse ¿no? en el año 37, que por ahí la gente no tenía tanta idea si podías llegar por un camino normal o claro, no, como claro. era. Bueno, ellos querían promocionar que había una red vial que permitía irlo. Plantearon una carrera que iba a tocar 11 provincias, lo que después se convirtió en los grandes premios, ¿no? Exacto. Y la gente de Vialidad Nacional le impone al Automóvil Club, le dice, nosotros no queremos la carrera como en Italia que corren todo Autosport, queremos una carrera que la gente corra con el mismo auto que anda por la calle, entonces queremos que todos los autos sean autos de turismo, autos con techo para 2 o 4 personas, cupe o no, pero que sean los mismos autos que la gente usa todos los días. No queremos ni autos de carrera especiales, ni sport, queremos autos de turismo. El otro tema, claro, en toda esta vuelta cerrar la ruta era imposible, iba a ser con ruta abierta. Claro. Con la gente andando y esto corriendo por el medio, era todo ruta abierta. Sí, no habría muchos autos tampoco. No, pero bueno. Pero era peligroso. Entonces los de Vialidad dicen, queremos que limiten la velocidad. Que se vuelva una especie de carrera de regularidad. Y los del ACA y los trampean a los de Vialidad, acá y todo. Pues dicen, bárbaro, le vamos a poner un límite a la velocidad promedio. Con lo cual el que ande más rápido va a tener que levantar, qué sé yo. Y le fijan, año 37, para que te ubiques, las rutas del 37, los autos del 37, 120 de promedio en la etapa. Si ibas a fondo no lo cumplías. No llegaba, era todo a fondo, era una carrera. Pero disfrazada para el gobierno como que tenía un límite en la velocidad para que no haya peligro. La carrera se larga, no del Automóvil Club de hoy, o sea que es Libertador y Tagle, sino se larga en Belgrano, en Libertador y Monroe. Se arma una rampa y se decide hacerlo en Belgrano, todo. Viene Agustín P. Justo, el presidente de la República, a largar la carrera. Un evento muy importante, recorrer 11 provincias con todos los autos, estos autos de turismo que iban a hacer una gran vuelta. Se anotaron 72 autos, para que veas la importancia de la carrera. Largaron 69, 2 fueron excluidos por la técnica. No sé qué perro tendrían, pero para que te echen antes de largar debería ser. Ya en aquella época ya había travieso. No era un perro salchicha, estamos hablando, para que te echen antes de largar tenías que tener un perro importante. Bueno, 2 lo largaron por la técnica. Y uno, con todo el entusiasmo de ir a correr, se pegó la piña yendo a la largada y no pudo largar tampoco. Así empieza nuestra primera carrera de turismo carretera. Agarran Libertador y Monroe. Corrieron 2 mujeres, que fueron acompañantes de sus maridos. No había ninguna mujer piloto, pero hubo 2 mujeres que participaron como acompañantes. Bueno, empezaron a recorrer las 11 provincias, y no me quiero equivocar con los nombres, le voy a pedir permiso para leer, ¿no? Cuando llegaron al Chaco, había un piloto que se llamaba Luciano Murro, y su copiloto se llamaba Enrique Costa. No son conocidos, por eso tuve que recurrir a leerlo. Bueno, en el Chaco se perdieron. Se equivocaron de camino, agarraron por otro lado, y no aparecían, no los podían encontrar. Entonces se generó un gran operativo que lo lideraba Vialidad Nacional, donde salieron con los camiones, las camionetas, con aviones, todo a buscarlo. No los podían encontrar. Caítos aparecieron 10 días después. 10 días tirados en cualquier parte. Estaban vivos los tipos,
Tuvieron 10 días perdidos por el medio de la... No podían volver. ¿Eran porteños, Eduardo? Sí, eran porteños, pero lo que te quiero decir es que eran cosas insólitas Claro, en la claro, carrera no, perderse de esa época. Desaparecer durante 10 días. Que era una aventura. Los encontró la Dirección Nacional de Vialidad, que hizo un operativo de rescate buscándolo, pero la gente cuando pasaban los días no aparecían. Dijeron están accidentados, capaz que se cayeron a algún lado, capaz que no los podían encontrar, y no, los encontraron los tipos, se le acabó la nafta, todo, y se quedaron tirados, perdidos por algún lado, esperando que lo vengan a buscar, y pasaron 10 días para que lo vengan a buscar. Pero sobrevivía. Qué bueno. Son las notas de color que tienen estas cosas. Exacto. Y bueno, y Ángel Lobalvo con Ford fue el ganador de la carrera. Con seudónimo, vos lo sabés bien. Hipómenes. ¿Por qué corría con seudónimo Lobalvo? Porque tenía embargado hasta las alpargatas. Tenía un problema económico. De Arrecife, el hombre. Hombre de Arrecife, sí. Y tenía un problema que estaba embargado y tenía una inhibición y tenía todo. Entonces, si ganaba, le iban a chupar el premio los acreedores. Entonces, para evitar ese problemita, corrió con seudónimo. Corrió con seudónimo para que los acreedores no se avivaran y le saquen el premio. ¿Cómo era el premio de una carrera de estas? Porque estamos acostumbrados a que le dan una copita de plástico, ya cada vez un poco menos, digamos. Después ir decreciendo. El premio para esta carrera, que me tomé el trabajo de medir cuánta plata le daban y cuánto valía un auto 0 kilómetros en el año 37. Eran 10 autos 0 kilómetros. O sea, el premio era equivalente a 10 autos 0 kilómetros. Con ese dinero te comprabas 10 autos 0 kilómetros, que en esa época los autos eran muy caros. Ah, sí. Con lo cual te marca la importancia del premio y todo, ¿no? En esto, ¿qué es lo que empieza a suceder? Ya se conforma la CDA y en el año 39, un poquitito después, empezó a dividir los campeonatos. Había un campeonato de pista para los autos y un campeonato que se llamaban de carretera, que era para estas carreras que se hacían en la ruta, ruta abierta no, los grandes premios o lo que sea. En aquel momento, la gente empezó a hablar del campeonato de carretera y de los autos de turismo. ¿Se acuerdan que cuando empezamos estuvimos hablando que deberían ser autos de turismo? Y la gente empezó a hablar del campeonato de turismo carretera. Bueno, de la gente lo incorporaron después como nombre de la categoría. Turismo por los autos y carretera. Turismo por aquellos autos de turismo que era obligatorio que lo pusieran, y carretera porque el Automóvil Club lo llamaba campeonato de carretera, porque corrían en la ruta. Exacto. Entonces la gente lo empezó a llamar turismo carretera y digamos que quedó el nombre marcado. Hasta y allí el nombre era de turismo carretera. El turismo carretera eran los autos de turismo de esta primera carrera a media regularidad, y el campeonato, que desde el año 39 lo llamaba el ACA Campeonato de Carretera. Y eran los turismos en carretera, y ahí salió el nombre. Por eso uno lo ve y dice, ¿por qué turismo carretera? ¿Qué tiene que ver el turismo, la carretera? ¿Será por la ruta? Porque era por los autos de turismo, que era la primera obligación, y porque el campeonato se corría en la ruta o carretera. Y de ahí viene el nombre. A partir de ahí nació una historia que es riquísima de muchas cosas. Los autos acá ha traído... Traemos unos juguetes para darle un poco de ambiente. Era, la réplica de Marco Ciani, que corría con la escudería Avión, que era de una firma Migliaccio Hermanos y Compañía, que eran repuesteros, y era el capitán de la escudería Avión, Marco Ciani. La escudería Avión, ahí lo dice ahí arriba, ¿no? Sí, la escudería Avión. Y Radio Serra, que eran las radios. Exacto. La firma era Migliaccio Hermanos. Mirá qué bien. La escudería Avión tiene un escudo lateral. Ahí lo tiene. Ahí lo ven. Y pertenecía, un símil de Oscar Tejerina, que era un tallerista que estaba en la calle Bonpland. Era un Chevrolet, muy amigo de Fangio, Oscar Tejerina. Una réplica del auto del flaco Tejerina, que corrió con Chevrolet toda su vida, ¿no?
Bueno, Caíto, creo que damos por terminada la historia del turismo carretera. La verdad, ¿no? Y aprovechamos la pausa y nos corremos la carrerita, uno con cada uno, ¿eh? Bueno. Ya que tenemos los autos, usémoslo para jugar, que si para no, eso son, ¿no? hacemos correr a Miguel Páez y a Johnny. También, Demian, los podemos desafiar a ellos dos también. Muy bien, espero que les haya agradado todo lo que nos ha contado nuestro historiador Eduardo Ramírez acerca del por qué turismo carretera. Editorial Campeones presenta Reutemann Eterno, un recorrido completo desde su infancia hasta su consagración en los circuitos del mundo. 300 páginas con cada detalle de su trayectoria. Una obra única. Reutemann Eterno, biografía homenaje, exclusivo de Campeones Libros. Campeones Radio. 24 horas de música y automovilismo. Campeones Radio. La evolución de la radio. La Fórmula 1 en su máxima velocidad. Vivila en campeonesf1.com. Editorial Campeones presenta Mouras, Príncipe de TC. Un recorrido completo por su vida deportiva, los momentos exitosos, la consagración y su dolorosa muerte. 300 páginas con cada detalle de su trayectoria y valiosos testimonios. Una obra única, biografía homenaje, Mouras, Príncipe de TC, exclusivo de Editorial Campeones. Continuamos en esto que es Historia de Campeones junto a Eduardo Ramírez, nuestro historiador, que nos va a contar por qué se atrasó 10 años el ingreso de todos esos botones que vemos tan raros en los volantes de la Fórmula 1, de la Fórmula 2, y que son, bueno, hoy realmente un lujo llevarlos, aprenderlos y saberlos apretar en los momentos precisos. Todos esos botoncitos nos lo va a explicar Eduardo Ramírez, nuestro historiador. ¿Por qué se atrasó 10 años, Eduardo? Caíto, ahora vamos a contar la historia. Lo que vamos a hacer ahora en este bloque, Sí. nos vamos a meter en los secretos de Fiorano, a ver algunas cositas de lo que pasaba ahí adentro. Menos mal que don Enzo falleció, si no nos Si va no- a retar, ¿eh? Y si no, carta de documentos, si no la manda desde allá, no va a llegar, digamos. Pero vamos a contar algunos de los secretos. Y vamos a hablar de Ferrari en especial en este bloque y de ese tipo de cosas, un poquito de técnica, ¿no? Ajá. Técnica y la parte humana, vamos a hablar un poco de las dos. Pero primero vamos a ver una foto. Estamos viendo en esta foto la Ferrari, la 312, que corría en Sport Prototype, para que la gente se ubique. El primer modelo se quemó acá en Buenos Aires con Giunti. Exacto. Después ganaron el campeonato del mundo, la corrió Reutemann, entre otros, Jackie X, Tim Schenken, que es el que está en la foto que estamos viendo sentado en el auto. Y estos autos tenían un reglamento que venía de que había que homologarlos y hacer una cantidad y tenían que tener Sí, ciertas exigían tantos vehículos, ¿no? Tenía que tener faroles, tenía que tener una serie de cosas Hasta además. bocinas. Y acá lo que estamos viendo en la foto, La si corneta. miramos el detalle, es que el reglamento decía que tenía un escape libre, un motor de ese cilindro que hacía un ruido, pero tenía que tener una bocina porque el reglamento lo marcaba. Y lo que estamos viendo en la foto es una bocinita en el frente de un gran Sport Prototype que tiene una bocina, es que parece absurdo, pero bueno, había que cumplir el reglamento, ¿no? Claro. Enzo se hizo famoso porque era pícaro, ¿no? El tipo ponía 25 autos, los inspeccionaban todos con los tipos de la FIA y se los llevaba a comer al Cabalino, comer vino, pasta, todo. Volvían a la otra ala de cosas y había 25 autos. Mientras comían, los tipos le pintaban números, le ponían una raya, le cambiaban los colores, eran los mismos. Porque Fabricado había 25. y se lo mostraban 2 veces, pero Exacto. claro, este era rojo con una raya blanca. Qué bueno. Y ese pasaba a ser rojo con la raya amarilla, y le cambiaban un poco los colores, le ponían números distintos, qué sé yo, y le mostraban 2 veces los mismos coches a los de la FIA, y Enzo los trampeaba, no tenía hecho todos los que tenía que hacer.
Y bueno, es la ventaja de que antes de ser policía era ladrón, digamos. Entonces, esto después terminó en un gran lío con la FIA, porque un día lo pescaron, pero bueno, la historia está de que había que cumplir reglamentos para homologar de una cantidad de autos, tenía que tener 2 asientos. Algunos se van a acordar cuando corrió Alberto LR acá en los 70, Sí. que salió a la pista, qué sé yo, y lo pararon y le dijeron no tiene faro y tuvieron que cortarlo, le pusieron 2 faros de AMI 8, no me acuerdo qué, pues si no, no podía correr. Exacto. Pese a que era la categoría de prototipos que no tenía número mínimo, pero tenía que tener faro, tenía que tener bocina. Sí, el reglamento marcaba que tenía que tener ciertos todos elementos, esos elementos, como si el ¿verdad? auto fuera a la calle. Y bueno, y hoy le mostramos así al desnudo la bocina de la Ferrari 312, que después ganó el campeonato del mundo, ¿no? Y que la corrió Reutemann. Yo creo que no tenía ni un botón para tocarla, estaba puesta ahí sola, sin cable ni nada, para cumplir el que tenía que estar y punto. Pero vamos a hablar, y vamos a ir a Fiorano, a la pista de pruebas. Primero te cuento quiénes son los personajes que van a intervenir en esto. Una era el gran Mauro Forgieri, un ingeniero. Director, ingeniero de Ferrari. La furia, ¿no? Que le decían, era bravo también Era de bravo, carácter. Tano. Con un carácter En la época difícil. de Lole y de Lauda. Y Lauda, pero estaba de muchos años, ¿no? Claro. Y un tipo protegido por Enzo Ferrari bastante, qué sé yo, y un ingeniero muy creativo. Y el otro que estaba allí en Fiorano también era nuestro conocido Gilles Villeneuve. Forgieri se había puesto a desarrollar un sistema de cambio sin palanca, que lo vemos hoy en Fórmula 1 todos los días y hasta en los autos de calle, las paletas, ¿no? Entonces empezó, pues estuvieron trabajando en un tipo de cambio primero que no anduvo bien, que era un secuencial como de moto, con una palanca, pero el sistema era bastante motociclístico y no funcionó bien. Ferrari se enojó porque gastaron un montón de plata, qué sé yo. Y se le ocurrió, lo que hoy se llama cambio F1, que lo determinó él, operar el cambio en forma electrohidráulica, ¿no? En ese momento. Pero con un montón de solenoides, de cosas, de botones. Imagínense que era un sistema, para el momento la electrónica después se redujo mucho, ¿no? Todo era bastante complejo. Entonces lo llaman a Villeneuve a probar la 312 que corría Villeneuve, la época de Reutemann también. Claro, sí, sí. Que le habían instalado un cambio que tenía el volante, 2 botones, no palancas, botones. Botones. Uno para subir, otro para bajar el cambio. Nada más, tipo seguía el acelerador a fondo y iba pasando, como es ahora. Y 2 millones de cables que llegaban a todos los solenoides del volante, los botones que pasaban ahí con esto. Sale a probar Villeneuve, dio unas 100 vueltas más o menos en Fiorano con el sistema de cambio. Y la salida en general mostró que era ligeramente más rápido que con el cambio, pues probaron las dos cosas, ¿no? Era ligeramente más rápido en mejores los tiempos con el cambio con el cambio F1 a botón que con el cambio normal. Una pequeña diferencia, todo. Se baja Villeneuve, viene Forgieri, ya por la cara se notaba que a Villeneuve no le gustó. El tipo estaba, le dice a Forgieri, mirá, esto está muy bien, se va a andar más o menos igual, pero ¿cómo puedo tener tantos cables y cosas en el volante? En esa época, palanca, 3 pedales y el volante no tenía nada. Exacto. De repente le apareció un volante lleno de cable con botones, el tipo dijo, esto no me gusta. Estoy todo el tiempo pensando si me va a dar electricidad o me voy a quedar pegado mientras lo manejo. No le gustaba. Entonces Forgieri, no, bueno, pero tenemos que desarrollar, que esto, que lo otro. Todo eso, que es un detalle importante que hay que contar, después del fracaso de la secuencial, Forgieri lo había hecho en secreto sin que lo sepa Enzo. O sea, Ferrari no se había enterado nunca Enzo que no estaba sabía haciendo eso. ni que estaban probando eso. Lo había hecho Sí, sottovoce. Ferrari era bravo. Sí. Una de las cosas que tenía Ferrari, que bueno, les cuento, no tiene nada que ver con esto, pero les va a divertir. En la fábrica, donde estaba la planta, y de este lado de las oficinas, había una ventana. A esta altura, póngale como si fuera acá donde dice Historia de Campeones, ¿no? Toda una ventana grande. Y vos veías la gente caminando, se agachaba, pasaba gateando y salía del otro lado. Y volvían para acá y se agachaban y pasaban por abajo la ventana. Porque Enzo te veía que estaba medio estupideando y te agarraba, ¿qué hace usted caminando por acá? Este tipo estaba todo el día, era bravo.
Entonces controlaba. Claro, el tipo ¿Qué estaba hacían ahí, los miraba ahí, muchachos? veía que pasaba uno caminando, y ¿qué ¿Qué hace hace? caminando? Tráemelo Está para acá. trabajando. Entonces te mandaba alguna... Claro. Entonces la gente pasaba gateando por abajo de la ventana donde del otro lado estaba Enzo. Era bravo. Y esto, Forgieri se lo mandó de incógnito. Lo hizo él, lo llamó a Villeneuve, hicieron un día de prueba, todo sin que sepa Enzo. Cuando se baja Villeneuve, que no le gustó, y me dice, yo no puedo estar, no me puedo concentrar pensando en que tengo todos estos cables en el volante que me pueden dar electricidad, no me gusta, que esto, que lo otro, eso. Y Forgieri, no, pero vamos a desarrollarlo, fíjate el tiempo, fíjate esto. Dice, no, le dice Villeneuve. Y ahora voy a ir a hablar con Enzo. El otro, te puedes imaginar, pálido. Sí, me imagino, se habrá puesto de todos los colores. Sí, el tipo Este de me va a repente botonear. me va a alcahuetear con Enzo, y dicho y hecho, Hoy fue se lo dijo. Villeneuve es esas relaciones que tenía Enzo que son inexplicables, era como un hijo. Sí. Él, su familia, todo, lo adoraba. Por eso para él cuando se murió Villeneuve fue un impacto casi, no tan grande, pero muy fuerte como cuando lo dejó Dino. Exacto. Eran adoptados, perdón, además lo trajo él, lo puso en el equipo, no tenía los antecedentes, no tenía esto. Dicen que la edad era falseada, que se sacó 5 años porque era más grande de lo que era. Era todo mal, pero Enzo dijo, corre, como mañana viene, Claro, dice, sí, corre sí. Caíto y corre vos. Y no había quien en esa época se lo cambiara, ¿viste? Entonces va bien y le dice, mira, Forgieri se mandó un experimento para que los cambios se hagan con botones. Y le dice, mira, Enzo, yo no puedo estar manejando pensando que voy a tener un problema, tengo el volante lleno de cables y cosas. Yo así no puedo manejar eso. Estoy todo el tiempo pensando si me da electricidad, si voy a tener un problema. ¿Sí? ¿Cómo hizo esa barbaridad? Todo. Quédate tranquilo, le dice. Nunca más nadie te va a hacer probar una cosa así. Y lo llama Forgieri. Me imagino, pobre Forgieri, Mauro. Pobre Mauro, que de pobre tenía poco, Sí, pero sí. Enzo le dijo, agarrá todo lo que hiciste con eso y tirarlo a la basura. Nunca más me subas a un piloto en ese engendro que lo podés entender. Vas a matar a alguno, dejate jorobar. Y, dicho y hecho, el famoso cambio con las paletas que hoy vemos en todos los Fórmula 1 fue al tacho. 10 años después, John Barnard, que era el diseñador general de Ferrari, se ve que estuvo revolviendo los tachos Encontró los pedazos. y generó una nueva versión del cambio F1 de Forgieri. La gente le atribuye al cambio a John Barnard, pero el verdadero inventor fue Forgieri. Le actualizó el diseño que había hecho al otro. El sistema era muy similar, que es un sistema que inclusive hoy las Ferrari de calle que tienen cambio F1 tienen el cambio con ese tipo de cambio de doble embrague y todo. La única diferencia que tenía básica, era todo más chico y menos cable por un tema del avance de la electrónica, y que subsiste hasta hoy. Barnard lo que hizo con su piloto, que fue el que lo probó y después lo llevó en carrera, que era Nigel Mansell, en vez de ponerle botones le puso las paletas, que hoy lo vemos hasta en los autos de calle, esas Sí, paletas. sí, los autos de calle traen Bueno, esas paletas. eso sí es Claro. un avance de Barnard. Ajá. Pero Villeneuve, con su temor a quedar electrocutado con tantos cables en el volante, hay que entenderlo, tienen que ir a los 70 de nuevo, no había cable en el volante, era una locura. O sea, ningún auto tenía botones, ni cable, ni esto. El volante era el volante para manejar y nada más, que de repente esté lleno de cable de botones, al tipo no le gustó nada. Entonces, pero eso, cuando esa ir la alcahueteada a Enzo, y que Enzo diga esto se terminó, hizo que el cambio semiautomático de Fórmula 1 se atrasará 10 años, Caíto. Así que bueno, estos son los paseos por las entretelones de Fiorano. Y bueno, y en 7 días seguimos con alguna historia nueva. Bárbaro, historiador, muchas gracias. Vamos. En 7 días volvemos con Eduardo Ramírez, nuestro historiador, y más historias de campeones. Gracias por acompañarnos, que tengan buena semana. Chau, campeones.